Douglas. Ya. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Yo estudié de tarde, Douglas. El sol está... Yo estudié en el José Escolástico Andrade, desde la 1 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. ¿Verdad? Ah, En el mismo edificio donde estaba el Vicente Lecuna. ya. Le ganamos al Vicente Lecuna en varias cosas. Primero, el Vicente Lecuna tenía 1.500 estudiantes, nosotros en el mismo edificio teníamos 1.800. Y el Vicente Lecuna tenía solo de 200 embarazadas, nosotros teníamos 250 embarazadas en el liceo. Pero bueno, nos fue bien. No me vas a retar con cuentos. Yo estudié en el Juana de Ávila, que desapareció, el Juana de Ávila, que estaba debajo del distribuidor que tenemos nosotros aquí en el centro. Y venía con mamá a comprar aquí en el mercado porque yo vivía aquí atrás de la basílica, en la calle Los Biombos. Y los lunes era increíble porque en las tardes mi padre venía a comprar los materiales para él, tenía una zapatería. Y llegábamos ahí al Tacón, Julio Portillo, o sea que estos predios desde niño siempre me los han dado. Y tengo el barrio en la memoria, me recuerdo de todas las calles, de casi todas las calles. Y ahí yo pertenezco a la generación de los últimos muchachos del Saladillo. Y tengo un grupo de amigos que todos nos encontramos, conversamos, sobre todo de la calle El Date y la calle de los Biombos donde yo vivía, y la calle donde estaba el cine principal, que era la calle El Tránsito. Entonces fuimos de los que vimos cuando le metieron el primer cañonazo a Puerto Arturo, que era la tienda que estaba en la placita frente a la basílica. Y no es horrible que hay allí, como que si nosotros viviésemos en Madrid. Yo no estoy de acuerdo con esa plazoleta de la basílica. Esa plazoleta lo que hay es que hacerle grandes huecos, traer árboles gigantes y hacerle una hilera de lado y lado hasta la puerta de la basílica con árboles. Y no eso que está allí. Ahí no se puede hacer nada de día, porque nuestro sol es inclemente. Entonces, para que sepan, sigue retando. Bueno, pero Douglas hoy nos reta a un acto que podría ser normal en cualquier país, pero se ha convertido en estos tiempos en un acto de valentía. Creo que es el primer libro en 2 años que publicamos de tema político abiertamente, y es una reedición de un libro que fue el segundo libro que publicó Douglas. Douglas es un escritor consuetudinario, escribe muchísimo, hasta 2 artículos al día, y estos artículos los hemos venido convirtiendo en publicaciones bibliográficas de diferentes maneras. Tenemos una colección de Douglas que es extraordinaria, que se llama Venezuela en Crónicas, donde hemos reunido en orden cronológico las diferentes reflexiones que Douglas durante 4, 5, 7 años más o menos vino haciendo sobre diferentes sucesos históricos venezolanos. Después de que tenía ese montón de artículos, que son casi 400 artículos, decidió darles orden cronológico y creamos las 5 etapas, los 5 capítulos que tiene ese libro. Al lado de eso tenemos un libro con Douglas que se nos ha vendido de alguna manera en internet, que se llama Para que vos sepáis, donde Douglas recogió todas las crónicas sobre la zulianidad y sobre estas memorias de él, del barrio El Saladillo, de su infancia, de las tiendas, de los abastos, de los personajes populares de Maracaibo, de esa memoria de Douglas que es tan prodigiosa y que de algún modo lo transportan y nos transportan a nosotros a una Maracaibo que ya no existe, pero que podríamos rescatar de alguna manera, y sobre todo con el libro queda más o menos rescatada. Al lado de esos libros tenemos algunos libros de poemas. El año pasado presentamos el más reciente libro de poemas de Douglas, Silentes, Libertarios y ¿cómo era? Se me olvidó. El libro del último, Silentes, Distantes y Libertarios. Y también el primer libro que publicamos de Douglas fue un libro que se llama Del Conciso Embeleso, un libro de poemas en prosa
Muy interesante, además, porque en esos epigramas, en esos poemas en prosa de Douglas habla, poetiza, romantiza, diríamos ahora, su estancia en el proceso guerrillero, ¿no? Que creo que es el único sitio donde hablas de eso en toda tu obra, en ese libro, ¿no? Pero también habla sobre la familia, sobre lo doméstico, sobre el amor. Hay algunos poemas allí más o menos amorosos. Y publicamos un libro de poemas llamado Tiempos Inconclusos, que es ya de un tono más íntimo, más familiar. Al lado de eso, recientemente, hace 2 años, en enero del año pasado, se nos ocurrió reeditar un libro titulado Disidencia Comprometida. Y casualmente hicimos una portada de una señora con los brazos abiertos. Douglas, cada vez que apoya a un político, el político por algún motivo empieza a bajar en las encuestas. Así que le pasó lo mismo a Hugo Chávez. Cuando Douglas lo apoyó, entonces empezó a bajar Hugo en las encuestas. Este libro es un libro interesante porque le toma el pulso a una manifestación política que nosotros hoy conocemos como el chavismo, pero que de muchísimas maneras ha sido, como lo cataloga Douglas en su portada, un error histórico. Un error histórico porque es la componenda de un montón de intereses fraguados a partir de ambiciones humanas que son sin duda miserables. Entonces, Douglas va haciendo un retrato de la miseria humana de la política venezolana, pero en este caso vestida de rojo. Porque Douglas fue y ha sido siempre un gran opositor. Fue opositor a los adecos, opositor a los copellanos, opositor al PRB, fue opositor al chiripero de Caldera, fue opositor al MAS, fue opositor a Manuel Rosales, que tiene un cuento bien bueno con Rosales y una agresión física que le hizo el propio Rosales en el despacho del alcalde. Fue opositor a Arias Cárdenas, el mismo que lo nombró procurador. Fue opositor, por supuesto, a Omar Prieto, por más de que uno de los hijos de Douglas fuera mano derecha de Omar, era opositor a Omar. Douglas ha sido realmente un gran opositor. Y cuando los que están con él ganan, él se pasa a la oposición. Juan Carlos tiene un cuento muy bueno del exgobernador del Zulia, creo que era, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre. El primer gobernador de la democracia, de la democracia punto fijista. Se lo consiguió a Juan Carlos en el año 2000. Sería Luis Vera Gómez. Luis Vera Gómez. Ajá. Y le dice, usted sí es pendejo, muchacho. Le dice Luis Vera Gómez a Juan Carlos. Ajá. Hace, no sé, 20 años. Y tanto que ustedes los de izquierda lucharon para llegar al poder, y ahora que llegan al poder, va y te sales del partido. Te sales te rompes con el chavismo. Bueno, Douglas, como es un gran opositor, se sentía bastante incómodo, supongo, con las cosas que pasaban en el chavismo, y decidió hacerle oposición de manera extraordinariamente inteligente. Y en este libro, en estas que nosotros hemos catalogado crónicas políticas, porque además están escritas a manera de crónicas, Douglas cuenta cosas de la vida política venezolana de los últimos 20 años, de los últimos 25 años, que parecen repetirse hoy mismo. Estaba leyendo el torniquete, el torniquete parlamentario, y yo decía, bueno, pero qué parecido tiene con el problema parlamentario ahorita, ¿no? Vamos a buscarlo para nada más leerle el principio. El torniquete parlamentario. El torniquete parlamentario, ¿dónde estará? Yo creo que no está por aquí. El país, aquí está, página 86. Dice así, este torniquete de Douglas. Dice, la llegada de la oposición al Parlamento, si bien es cierto que viene a enderezar el gran entuerto democrático producido por su errática convocatoria a la abstención, todavía no termina de engranar lo que debería de ser un plan coherente.
El nuevo periodo legislativo no será nada fácil. Por otro lado, el gobierno cada vez más autoritario del presidente Chávez ordena y proyecta sobre el Parlamento a través de la bancada que dirige la peor de las mordazas que en la vida republicana se haya conocido, bien sea por los ajustes reglamentarios impuestos para el debate como por las propias imposturas de una fracción oficialista que sumisamente le facilita la intromisión a las funciones legislativas. Por otro lado, la llegada de la oposición al Parlamento, si bien es cierto que viene a enderezar el gran entuerto, me perdí. No termina de engranar lo que debería ser el plan coherente, agresivo y desmitificador de lo que hasta ahora se ha conocido como el parlamentarismo de calle y el pueblo legislador, que a todas luces ha resultado un fiasco, ya que si por el comandante fuese, ni el pueblo ni la asamblea deberían legislar en este país. Entonces, si Douglas sigue vivo hasta este momento, siendo un extraordinario opositor, un opositor de oficio, y nos ha invitado a atrevernos de nuevo a publicar libros políticos después de un año policial. Yo creo que el 2025 va a quedar en la historia como el régimen policial venezolano, ¿no? 2024-2025 ya no solamente teníamos miedo a opinar, sino que teníamos miedo a ser catalogados como criminales por títulos inventados, ¿no? Porque realmente esos crímenes no existen. Lo importante, como decía ayer Enrique Márquez en la extraordinaria rueda de prensa que dio, nunca lo llevaron a juicio, nunca lo presentaron ante la fiscalía. Lo importante no era procesarlo judicialmente, sino mantenerlo preso. Así como durante meses, durante casi un año, estuvieron presas casi 1000 personas por manifestarse políticamente. Hoy, con este libro, creo yo que reinauguramos en el Zulia un nuevo tiempo para pensar la política desde la intelectualidad. Porque, lamentándolo mucho, los políticos nuestros son políticos de Twitter, son políticos del instante, yo digo ahorita una cosa y después se me olvida lo que dije. Yo creo más en los políticos que dejan sus ideas por escrito y que no tienen miedo a reeditarlas, que no tienen miedo a revisarlas, que no tienen miedo a decir, aquí está lo que yo pienso y a todo juicio estoy dispuesto a debatirlo y a defenderlo. El profesor Rodrigo Cabezas, que menos mal está libre ya en su casa y que espero que la ley de amnistía le acepten los papeles y que quede completamente libre, el profesor Rodrigo Cabezas, cuando le publicamos su primer libro hace ya 5 años, un libro que se llama La izquierda rehén de su propia negación, el profesor decía, yo milité en el MAS porque Teodoro Pekov, cuando no estuvo de acuerdo con la Unión Soviética y con Cuba, escribió un libro. Y hoy, más que nunca, necesitamos personas que piensen la política y que dejen por escrito con valentía lo que piensan. Porque es muy fácil pararse en una esquina, pegar 3, 4 gritos y después irse a esconder a su casa o en una embajada, como hizo tu amiga, la señora María Corina, mientras que los demás estaban presos, pasando hambre o siendo torturados, muchísimos de ellos, incomunicados y torturados. Entonces, Douglas, que es un gran opositor y es un opositor valiente, hoy nos muestra o nos da la oportunidad de redimensionar lo que fue su experiencia como opositor al chavismo de Chávez, que quizás es un chavismo muy diferente al chavismo de nuestra amiga Daisy. Pero una señora allá en Santa Lucía dice, mira, ¿viste lo que está haciendo Daisy? Daisy. Entonces, de nuestra amiga Daisy, que le deseamos, por lo menos yo le deseo mucho éxito en desmantelar el aparato de persecución que se armó. Esto de cambiar al fiscal es un primer paso, y en la reinstitucionalización del país, todo lo que sea para que el país vuelva a ser un país democrático, de debate, de libertad,
y donde podamos disfrutar de la libertad de expresión, así lo haga la amiga Daisy, lo vamos a aplaudir. Por lo menos yo la voy a aplaudir. No sé vos que sois un opositor, no sé si ya vos sois opositora, Daisy, también. Bueno, buenos días para todos, aunque ya hablamos un ratico. Yo le decía, ahora entrando, cuando me mostró el libro Luis, ¿no? Le dije, chico, del chavismo y otros errores, era del chavismo y otros horrores. No, tú lo pusiste así, no, es una broma, es decir, este libro, de verdad, si me tocara actualizarlo, por supuesto que yo lo hubiese puesto del chavismo y otros horrores, porque lo que hemos vivido nosotros en Venezuela en los últimos años ha sido horrores desde todo punto de vista. Primero, yo siempre insisto en eso porque soy primero afectado como la mayoría de los venezolanos. El horror de haber vivido nosotros la tragedia de la separación de la familia. Todos los que estamos aquí tenemos un familiar afuera. Por supuesto, yo tengo mis 3 hijos mayores, no voy a dramatizar con eso, pero tengo más de 10 años que no los veo. ¿Ya? Viven en los Estados Unidos. Tengo nietos allá y tengo bisnietos allá en los Estados Unidos, gringos, pero no los conozco. Entonces ese es un horror, además que transversaliza toda la sociedad venezolana, a todos. Sin embargo, cuando este libro tiene 12 años, te pueden imaginar, hace 12 años, Venezuela todavía estaba viviendo el esplendor de lo que era la era del chavismo, y estaba Chávez vivos. Y yo comencé a hacer críticas y a participar en los debates que dentro, yo estaba en el chavismo, yo no apoyé el golpe de Estado del 4 de febrero, en ese momento yo era parlamentario del Congreso de la República, por el MAS con Luis Gómez. Yo tuve la oportunidad de que cuando Luis fue diputado principal, yo fui uno de los suplentes, el cuarto suplente en aquel momento en el Congreso. Y cuando estalló, que me buscaron, porque yo soy una persona que vengo, como lo decía Luis, yo vengo de militar en el campo de la izquierda, y de la izquierda insurgente, ¿no? Es decir, la izquierda radical, que incluso se fue a las armas. Y por supuesto, cuando estaban en los momentos más, digamos, efervescentes de los días previos al golpe, desde quien era mi amigo, y no lo puedo negar, porque primero voy a estar muerto, que era Luis Rodríguez Araque, que cada rato con los demás compañeros me mandaba a buscar para meternos en la conspiración que se estaba ventilando, y yo no quise, ya yo era parlamentario. Luis, Ali también era diputado, los dos éramos diputados suplentes en el Congreso, y no. Pero después en el MAS yo apoyé la idea de apoyar a Chávez. Y cuando yo comencé a ver hacer observaciones, que la hacía incluso desde el portal de la página Aporrea, donde ahí fundamentalmente se ve un portal chavista. Bueno, comenzaron a hacerse preguntas y comencé yo a participar en los debates con relación al socialismo que nosotros queríamos, y en ese momento yo comencé a distanciarme. El punto crítico fue con la intención de reformar la propia Constitución que nosotros habíamos hecho, porque fue el punto más dificultoso y a donde yo definitivamente dije, esto se va a descarrilar, esto no es lo que nosotros le prometimos a los venezolanos. Este modelo que se quiere hacer ahora con la reforma de la Constitución es un modelo que yo lo había conocido. Yo había conocido cuando Gorbachov anunció la perestroika como proceso liberador del pueblo soviético para democratizar a la Unión Soviética y a todo el bloque socialista oriental de la Europa Oriental. A mí me agarra eso en Cuba. Y entonces el impacto fue doble. Primero porque yo fui a Cuba en ese año, que fue en el 1982, y
y entonces vengo de sufrir un grave impacto. Yo cuando llego a Cuba, que estoy en Cuba y veo, yo tengo tantos años desde mi juventud luchando por esto. Esto no es lo que yo quiero para mi país. Esto es una dictadura. Aquí hay un solo partido, aquí hay una sola emisora de radio con cadenas de radio para abajo, pero esto no es democracia. Y de paso se produjo ese hecho, de manera que por supuesto, y dentro del chavismo yo tuve responsabilidades. Yo fui quien defendió a Chávez. Aquí se cogieron 3 personas para que en el Consejo Supremo Electoral en el Zulia se defendieran quienes estaban apoyando el revocatorio de Chávez en la oposición. Era toda la oposición. Yo estaba en el chavismo. La oposición escogió a mi amigo Ciro Belloso y lo puso ahí en representación de la oposición. A mí el chavismo, por unanimidad, me escogió para que yo fuese a defender los votos en contra del revocatorio de Chávez ante el Consejo Supremo Electoral. De manera que, y no la niego, no niego que tuve ese tipo de responsabilidades. Cuando publico este libro, yo era el director general de Asuntos Políticos de la alcaldía con Di Martino, y yo me recuerdo que Giancarlo, quien prácticamente tenía en ese momento su despacho allí en la parte deportiva del universitario, porque se estaba en ese momento para hacer un evento deportivo de fútbol latinoamericano aquí, y Giancarlo con los amigos, con Mario Isea, con Jenny Cedeño, le dijeron: Douglas, ¿y quién te ha invisibilizado a ti? ¿Por qué tú vas a romper? ¿Por qué te estás distanciando? Y yo le dije: bueno, porque esto no es, hermano. Esta reforma constitucional yo la viví materialmente en Cuba. El modelo que se está proponiendo en la reforma constitucional simplemente es el modelo que acaba de anunciar Brezhnev, de que hay que acabar con ese modelo unipartidista. Bueno, y de allí y por supuesto, en definitiva, yo rompo con el chavismo, y por supuesto, no, digamos, el tiempo, no lo digo porque yo sea un clarividente, porque yo descubrí el agua tibia, ¿no? Pero el tiempo me dio la razón a mí, y por supuesto le ha dado la razón a todos los venezolanos. Miren lo que nosotros estamos viviendo todavía con los jóvenes que todavía están presos, y ya ha costado un mundo, ¿no? Que no es Delcy la que está haciendo el proceso de transición y va haciendo, no, es impuesto, por desgracia. Fue tan difícil lo que vivimos y lo que se transformaron estas personas que están gobernando al país, que yo conozco una gran parte de ese liderazgo, ¿ya? Y uno mismo se queda asombrado de ver que, bueno, que es lamentable de que ellos, incluso hay unos que aún no estando involucrados en los grandes actos de corrupción o vinculados al narcotráfico, para no hablar tan mal de ellos, yo a veces digo, son como tontos útiles, porque ellos siguen creyendo que eso es el socialismo y que hay que defender esa revolución. Lo digo incluso con varios de los personeros que están en el gobierno, en estos gobiernos que prácticamente lo impusieron a trocha y mocha, porque ellos no tienen esa mayoría en estos momentos en el país. A partir del 28 de julio... Hubo una gente que estaba con la vaina de la abstención, me acuerdo yo. Ajá. Unos abstencionistas que... Bueno, pero que nos hicieron perder la alcaldía y la gobernación. No la tenía y no la tienen. Y cometieron gravísimos errores. Primero, no errores, barbaridades antidemocráticas. Llegaron, hicieron las elecciones y de una vez se encaramaron y le robaron a la voluntad del elector que había colocado allí esos alcaldes, esos gobernadores, por el periodo correspondiente, y ellos le quitaron los 6 meses. Pero bueno, en todo caso, esta crítica que yo elaboré aquí, ¿no? Y lo tengo que decir digamos, con certeza. Los otros errores, porque del chavismo, todos los errores que yo
visualizaba de lo que se nos venía encima con la tragedia que ahora vivimos. Pero los otros errores son críticas que yo le hacía en ese momento a la oposición. Son críticas que yo le hacía a la oposición, porque yo consideraba que en esos momentos no eran tan acertadas las decisiones que se estaban tomando en el campo de la oposición. Y yo siempre pongo, por ejemplo, que incluso ya yo en el campo de la oposición formé parte de la mesa de la Unidad Democrática, junto con Rodrigo. Decidimos, ya Rodrigo también habíamos roto, y Rodrigo pasó a formar parte de la mesa de la Unidad Democrática a nivel de Caracas, a nivel de la Dirección Nacional, y yo tuve la responsabilidad de ser miembro, por el factor que teníamos con Rodrigo, de estar en la mesa de la Unidad Democrática Regional. Cuando, esto es más reciente, pero yo he sido muy criticón, cuando se gana Maduro, ¿no? Inmediatamente la oposición resuelve, incluyendo Juan Pablo, que fue a esa reunión en el hotel ahí, en la avenida 8, en el Cristóforo, creo que era. Bueno, y allí informaron de que iban a pedirle se le iba a solicitar hacer un revocatorio a Maduro. Y yo les dije, mire, yo vengo de allí, hermano, eso es un error. Eso es un error que la oposición va a cometer, terrible. No perdamos tiempo en hacer un revocatorio a Maduro, primero porque no lo va a hacer. En primer lugar, no lo va a hacer. No hay manera. Y nos toca un tránsito de que vienen elecciones de gobernadores, después vienen las elecciones de alcaldes, y después vendrán las elecciones presidenciales para sacar a Maduro, que lo vamos a sacar. Y puse como referencia, se los dije a todos allí, yo estuve en el revocatorio de Chávez, y lástima que en ese momento Ciro no estaba en esa reunión, y yo le hacía esos comentarios. O sea, y es lamentable que no esté Ciro, porque él sabe de cómo son, y yo conozco los mecanismos y sé las artimañas que van a producir desde el punto de vista jurídico para no permitirlo, y en efecto no se hizo. Y después vino todo lo que nosotros vivimos hasta el punto de cuando se produjo el intento de golpe con Guaidó en la Carlota, que hubo una caída pero violenta de todas las manifestaciones que hubo en el país, hasta que apareció el fenómeno con María Corina, casi una década de 10 años. Entonces, cuando hablo del chavismo y otros errores, porque también allí en este libro yo en ese tiempo hacía observaciones, pero en fin, sí es verdad lo que dice Luis, de algún modo es un reto, porque todavía nosotros estamos publicar y expresarse así. Yo les voy a decir algo, mire, yo me he caracterizado por, como dice Luis, yo escribo artículos de opinión para los periódicos del país, tal cual, que no los publican los periódicos, el venezolano afuera, y en fin, y muchas páginas digitales. Yo pasé todo este año hasta hace como una semana que volví a publicar un artículo de opinión, porque primero yo fui víctima de una amenaza grave, y a casi nadie se lo digo, a la gente pública, primera vez que lo voy a decir aquí, porque ya eso pasó y estamos en una etapa política distinta. Yo me metí muy fuerte con Maduro en un artículo. Mi hijo, que en ese momento era diputado de la Asamblea Nacional, esta que acaba de terminar, fue el director del CEGEL, del GESIM, de allí, de la Asamblea. Y le digo, este es tu padre. Y estaba Lisandro Cabello con él al lado, que era diputado. Y le dijo, ve, anda a dile a tu papá que si se vuelve a meter con el presidente, nosotros vamos a ir para su casa y nos vamos a meter con él. Y se acabó. No puede volver a escribir, y no importa que tú no estés. Y Rodrigo me dijo, Dura, no te están amenazando a ti, a tu hijo.
La amenaza es para tu hijo, se lo van a llevar preso y van a decir que es un infiltrado en la Asamblea Nacional. Quizás a ti no, hasta porque como te conocen, te respetan. ¿Ya? Yo conocí a Maduro estudiando en La Habana, en Cuba. Después, cuando me peleé con Arias Cárdenas aquí, que ese es el otro elemento, el tema de la corrupción. Yo me peleé con Arias, yo era el director general de la Contraloría del Estado, y yo me peleo con Arias porque los auditores de la Contraloría comenzaron a traer informes de irregularidades, sobre todo administrativas, no este asalto a mano armada que le hicieron a la nación venezolana después. Y Arias me dijo, cónchale, Douglas, tú eres mi amigo, tú me contribuiste para que yo fuese gobernador, ¿cómo que ahora estando tú de director de Auditoría Pública del Estado me vas a venir a auditarme a los funcionarios? Yo le dije, no hermano, pero nosotros no venimos aquí a robar. Y les digo, la mayoría eran averiguaciones de carácter administrativa. Solo hubo como 8 casos donde fueron pasados a los tribunales y no hubo forma. Yo no transigí en eso con Arias Cárdenas, yo no transigí, y por supuesto terminé, como dice Luis Cuña, tú te opones a todo. Bueno, desde el punto de vista del concepto de la ética, y les digo, se pueden imaginar los horrores que estos tipos cometieron, que ellos tomaron por asalto el poder. Bueno, entonces nosotros en el campo de la izquierda decíamos, vamos a tomar el cielo por asalto, como aspecto figurativo de ir a gobernar para cambiar el país. Estos bárbaros tomaron por asalto a la nación y nos han hecho este daño. Yo lo dejo hasta aquí.